¿Por qué existe actualmente una crisis del transporte en la Ciudad de México y en la zona metropolitana? ¿Qué es Ruta 100 y por qué es tan importante en esta historia? ¿Y por qué casi 20 años después de su desaparición seguimos con la misma crisis, lejos de poder resolverla? Bienvenidos a la Bitácora del Transporte, donde el día de hoy hablaremos sobre la crisis del transporte en la zona metropolitana del Valle de México y por qué los transportes metropolitanos es lo que puede ayudar a acabar con esta crisis. Respetable usuario del transporte público, las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad son para beneficio de usted. Por ello, a partir del 2 de mayo, el servicio se normaliza. Estamos cubriendo ya las 207 rutas con 2.500 autobuses. El costo del pasaje sigue siendo de 40 centavos, que ahora incluyen un seguro de... Para entender esta crisis del transporte, tenemos que viajar hasta 1981, donde nace una de las empresas de transporte más importantes en la historia de la capital, la cual es Ruta 100, un sistema de autobuses que daba servicio tanto al Estado de México como a la capital, en trayectos urbanos dentro de la misma capital y en otros que aquí llamaremos trayectos metropolitanos, los cuales quieren decir que son viajes que se daban desde el centro de alguna comunidad del Estado de México y daba servicio hasta algún punto importante de la capital, la cual podía ser algún centro financiero, algún centro urbano o alguna conexión con otro sistema de transporte. La capital contaba con bastantes transportes para este entonces, los cuales eran otra serie de autobuses urbanos concesionados, el metro, una serie de trolebuses, una red de tranvías que ya iba en desuso y la idea de un próximo tren ligero que iba a poder sustituir a una línea de tranvía que iba desde el centro de la ciudad hasta la parte centro de Xochimilco. ¿Por qué es tan importante Ruta 100? Prácticamente por esto de los trayectos metropolitanos, que ayudaban bastante a la población del Estado de México que trabajaba y prácticamente hacía toda su vida en la ciudad. Vamos a tener muy en claro este concepto de los trayectos metropolitanos durante todo el video, así que ténganlo bien en mente. Lamentablemente para 1995, después de varios problemas con el gobierno y huelgas por un aumento salarial justo, Ruta 100 desaparece, dejando sin este hermoso servicio de transporte a todas las personas de la capital, pero sobre todo a las personas del Estado de México, quienes fueron las que se vieron mucho más afectadas por esta desaparición, ya que los trayectos metropolitanos eran el pan de cada día de muchísimas personas que vivían en el estado, pero su vida estaba en la Ciudad de México. Y así es como empieza esta crisis del transporte, con la desaparición del sistema de autobuses urbanos Ruta 100. A partir del lunes 17 de abril y debido al plan emergente de transporte, aumenta las rutas de 45 a 81 y pone a su disposición 3.000 autobuses y micros. De esta forma, el gobierno responde al compromiso de un servicio. Después de la desaparición de Ruta 100, empieza lo que a mí me gusta llamarle la etapa de las respuestas. ¿Las respuestas de quién? Tanto del gobierno como de los sistemas de transporte que estaban actualmente en la capital. Si vemos las respuestas que dio el gobierno, podemos remarcar principalmente dos, las cuales fueron el subsidio y la concesión de varias de estas rutas de transporte para concesionarias privadas, las cuales daban un servicio moderado y aparte, y lo más importante de esto, es que el precio era bastante más elevado a lo que la gente solía pagar cuando existía Ruta 100. Y la segunda, que llegaría 5 años después, sería la creación de la red de transporte de pasajeros, normalmente conocido como RTP, la cual es el sucesor espiritual de Ruta 100, ya que ocupa varios de sus corredores que ocupaba en ese momento. Pero lo importante de esto es que nunca ocupó los corredores metropolitanos, solo se centraba en las rutas que estaban dentro de la capital. Por su parte, los sistemas de transporte tuvieron 3 alternativas, las cuales fueron revelándose con el pasar de los años.
La primera de estas fue el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros de 1996, la cual contemplaba 6 nuevas líneas del metro y 10 líneas de tren ligero, las cuales, varias de ellas, daban un servicio para las partes metropolitanas de la ciudad. Estas, principalmente, que serían Chalco, Ecatepec, Neza y Naucalpan. En 1997 llegaría otra propuesta de los servicios de transportes eléctricos, la cual sería el Plan Maestro de Trolebús de 1997, la cual contemplaba muchas nuevas líneas de trolebús, de las cuales varias hacían trayectos metropolitanos y unas cuantas hacían trayectos solamente dentro del Estado de México, principalmente dentro de Neza, de Chalco y de Ecatepec y Coacalco, los cuales eran, hasta la fecha, municipios los cuales tienen una densidad poblacional bastante alta, la cual viene justamente a la capital a trabajar, a convivir, a educarse y después regresan a sus casas en todo este conglomerado de municipios aledaños a la ciudad. Y en 1998 y 1999 llegaría lo que se le conoce ampliamente como el Plan Maestro de los Trenes Suburbanos, los cuales contemplaba 3 sistemas. Uno de ellos saldría desde el Metro Buenavista, iría hasta Cuautitlán y tendría un ramal que a futuro se extendería hasta Huehuetoca. El segundo sistema, que iría desde Naucalpan, pasando por Buenavista y llegando hasta la zona de Ecatepec de Morelos. Y el tercer sistema, que iría desde Villa de Aragón, pasaría por Neza y terminaría en Chalco. Estas fueron las respuestas tanto de los sistemas de transporte como del gobierno para poder ayudar a la crisis de transporte que se había creado después de la desaparición de Ruta 100, que en un plazo de hasta 2020 tenían para poder construir y replantear cada una de estas propuestas de transporte, las cuales podrían satisfacer completamente la gran falta de transporte que había dejado Ruta 100. Pero lamentablemente, estas propuestas, en un realmente poco tiempo, lamentablemente quedarían en el olvido, lo que nos lleva a la parte que a mí me gusta llamarle la etapa del olvido y de la sustitución. Es importante resaltar que uno de los tantos beneficios de RTP es trasladar a las y los habitantes de la ciudad con otros sistemas de movilidad, siempre prestando un servicio accesible e incluyente para todas y todos. El servicio ordinario es el primero de RTP.